Henderson Javier está ubicado. Yo escuché. Henderson Javier está ubicado. Henderson Javier. Aquí tiene uno más cerca. Uno que tiene un extraño líquido como una. ¿Sí? ¿Qué finalidad? Ah, no están dentro del líquido. Henderson Javier, nos apunten que quedamos en 12-2. Lo que no sé es si vamos a iniciar el 12-2 o si concluimos el 12-2. No, profesor, tenemos que iniciar el 12-1. ¿Ah? Tenemos que iniciar con el 12-1. Lo último que vimos fue las licitaciones de la jurisdicción indígena. Samuel Ignacio me mintió. Sí, la hora total de 161. Me confundí, no les mentí. Al millonario. Ya, Leonardo, quedamos entonces para leer el 12-1 o. Hay que leer el 12-1. Ok, lo último que comentamos fue el 260, que es la justicia precolombina, indígena o indigenista. Porque el 259 era jurisdicción contencioso administrativa. Ese me dicen que ya lo leímos. Y lo vimos. Entonces, 260, también lo comentamos, la jurisdicción precolombina. Ok, vamos entonces a la justicia penal militar. Leonardo, sí, no, Henderson Javier, ya sabe cuál es su deber cumplirlo. Y aquí aprovechamos y escuchamos la voz que emerge de la oscuridad. Ahorita hay que aprovechar que hay luz, y en la luz además le tocó leer un año extraordinario. ¿Me parece? Usted se sienta feliz y realizado por ser relator. Por eso es lo que es un no lo escucho. Profesor, pero es porque es lo que he soñado siempre. Por eso inscribí con usted. Para estar su relator. El Poder Judicial y Suprema Justicia. El Poder Judicial, no creo que quisiera educarme en el Poder Judicial, en serio. ¿Verdad? Tienes conmigo ya un par de años buscando. Oh, man, sí, indícale, el Poder Judicial. La rama judicial. Ah, rama judicial, sistema de justicia. Artículo 12.1. La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y sus jueces. Serán seleccionados. Parte integrante del Poder Judicial. Ah, vuelve a leer. Artículo 12.1. La jurisdicción penal militar es parte integrante de la rama judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con los previstos del Código Orgánico de Justicia Militar. La Comisión de Delitos Comunes, Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución. Bien. El artículo 261 constitucional constituye una innovación. Henderson, ¿no? Henderson Javier. Una innovación porque constituye una innovación constitucional porque la jurisdicción penal militar, bajo el esquema de la Constitución o hasta el esquema de la Constitución del 61, porque también anteriormente era así, era establecido, estaba previsto como un fuero exclusivo y excluyente, es decir,
cualquier delito que perpetrara un miembro de la Fuerza Armada Nacional única y exclusivamente podía ser conocido por la jurisdicción penal militar. El constituyente del 99 modifica eso y ya deja de ser un fuero, ya no lo establece como un fuero, se encuentra desaforada la jurisdicción y lo establece como una jurisdicción especial, en este caso una jurisdicción penal especial. Y releamos bien para estudiar con filigrana, es decir, de forma detenida y minuciosa, ¿no?, el contenido del artículo 261. La jurisdicción penal militar es integrante de la rama judicial, es decir, forma parte de la administración de justicia. No escapa de ella, pero forma parte integrante de la administración de justicia. La diferencia es que en la jurisdicción, por ejemplo, penal ordinaria, Javier, hoy todos son Ernesto Javier por razones obvias, ¿no? La jurisdicción penal ordinaria inicia de la siguiente forma. En la base de la jurisdicción penal ordinaria, que no es la que estamos estudiando, se encuentran los juzgados o tribunales penales en funciones, serían juzgados de primera instancia, sería el nombre que reciben. Juzgados o tribunales de primera instancia en lo penal en funciones, y estas funciones pueden ser de tres tipos. Entonces, en funciones de control, en funciones de juicio, o finalmente en funciones de ejecución. Inicia aquí el proceso penal una vez con la acusación, no la imputación. La imputación la realiza el Ministerio Público en segundo año. También lo penal, claro, también lo penal general, teoría general del derecho, teoría del proceso, pero de todas maneras me imagino que el profesor quiso explicarles un poquito más para prepararlo para la base del derecho penal especial que van a ver en tercer año. Debe haberles explicado que los juzgados de primera instancia en lo penal se clasifican en tres tipos. De control, este es un juez de garantías constitucionales. Aquí más que un penalista lo que necesita es un constitucionalista. El error que se comete muchas veces, y son errores graves en la defensa, en un juicio penal, es que un penalista lo necesitas aquí y va a juicio. Pero aquí no, esto es un juez de garantía. Aquí más que un penalista lo que necesita es un constitucionalista. Porque es un juez de garantía que lo que va a velar es que la detención se haya realizado conforme a derecho, de conformidad con lo previsto en la Constitución. Si tú logras desvirtuar en la audiencia preliminar que se realiza en el Tribunal de Control la forma de la detención, ya no hay esto, te ahorra todo lo demás. En cambio, si la defensa es precaria aquí, normalmente irá a juicio, y aquí sí necesita un penalista, porque es un asunto de la ley de fondo, de derecho sustantivo, sobre el contenido de la ley. ¿No? Entonces, este es un tribunal de garantía constitucional. Luego está el juez de juicio. Los juzgados en función de juicio son los que conocen del asunto. Este no, este instruye el expediente y lo que decide es
si va a dictar o no una medida preventiva privativa de libertad. Tiene 45 días para decidir si eso va a juicio o no. Si lo desestima o ordena el archivo del expediente. Aquí no. Este juez es el que va a debatir el fondo del asunto. Aquí comienza el juicio propiamente con todo lo que tiene que ver con el debido proceso, el derecho a la defensa, la articulación probatoria, todo está aquí. Tanto el debate desde el punto de vista del derecho sustantivo, código penal o cualquier ley penal especial, o del derecho objetivo, es decir, del Código Orgánico Procesal Penal, acá. Y este es el que va a terminar decidiendo la controversia. Decide si es culpable o inocente. Decide si absuelve o condena, que es el que decide la condena. Y este, que es el tribunal de primera instancia en funciones de ejecución, es el que va a velar por el cumplimiento de la pena. Es decir, una vez que la persona concluye el juicio y concluye con una condena, el que vela por la ejecución de la pena, no me vayan a escribir lo que me escribieron en una oportunidad en la Universidad Católica cuando yo daba clase ya hace mucho tiempo, que el juez de ejecución era el que ejecuta. Aquí no hay pena de muerte, no ejecutan a nadie. Entonces, el juez de ejecución es el que vela por la ejecución de la pena. Este es el juez que se encarga de otorgar los beneficios. O sea, hay buena conducta, todo lo demás, por ejemplo, el tipo es homicida múltiple, Nelson Javier, pero la agarró y una vez que entró allí se convirtió en un pastor evangélico, lleva la palabra, alfabetiza, ayuda a gente. Entonces, bueno, el tipo parece que se redimió, entonces lo habían condenado a 20 años de prisión, entonces por buena conducta, en fin, a los 10, entonces puede haber una conmutación de la pena, que le den, por ejemplo, arresto domiciliario, una pena extramuros en vez de una pena intramuros, la sustituyen, eso sería un caso de conmutación de la pena, ¿no? O lo dejen salir bajo presentación, y ya ni siquiera que se encuentra dentro de su casa, sino que puede salir perfectamente, pero tiene que presentarse cada cierto tiempo al tribunal, o simple y llanamente le da el beneficio de la libertad plena. Bueno, no, por buena conducta, en fin, hasta la recomendación, a través de aquí, es que se hacen las recomendaciones a la Consultoría Jurídica del Palacio Miraflores, para que la Consultoría Jurídica, con de las recomendaciones que ellos hacen, decida quiénes son las personas que van a ser objeto del beneficio del indulto. Contra la sentencia del juez de primera instancia en lo penal en funciones de juicio, tiene que recurrir vía recurso ordinario de apelación por ante la Corte de Apelación. La Corte de Apelaciones está conformada en salas, porque los tribunales de primera instancia en lo penal son tribunales unipersonales, vale decir, están conformados por un solo juez. Mientras que la Corte de Apelaciones, los tribunales, cada sala es un tribunal, sala primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en fin. Cada sala es un tribunal colegiado, que está conformado por 3 jueces. Son 3 jueces superiores a los que están. Hay un presidente y otros 2 jueces que están ahí. Es decir, la decisión la va a revisar, la decisión de primera instancia del juez de juicio, la revisa una de las salas de la Corte de Apelación. O apela, entonces esto va a la URDD en la Corte de Apelaciones, y la URDD, que unida a recepción de documentos, hace un sorteo y distribuye entre las distintas salas que existen a cuál sala de la Corte de Apelaciones le va a caer la revisión de tu recurso que tú has solicitado por la vía de la apelación, y que va a conocer de la apelación
en el cual esa sala va a decidir si confirma el fallo de la CUO en primera instancia o si en todo caso lo revoca, ¿no? Y puede dictar una nueva sentencia, o si se trata de un error de reforma, puede ordenar la reposición de la causa del Estado en la cual se incurrió en el juicio. Y por encima de la Corte de Apelaciones se encuentra la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que está integrada por 3 magistrados. Aquí son jueces de primera instancia, aquí son jueces superiores, que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es la jurisdicción penal ordinaria. Pero la jurisdicción penal militar, tú le das chance a tu profesor. No, igual. Tú solo y el pupitre no. En la jurisdicción penal ordinaria, perdón, en la jurisdicción penal militar, aquí rige el Código Penal, las leyes penales especiales, hay leyes penales especiales en el son abierto, como el caso de la ley de robo de uso de vehículos, como es el caso de la ley de sustancias, la ley orgánica de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como es el caso de la ley de delitos informáticos, son leyes penales especiales, ¿no? Diga, su nombre, que no. La ley de los ilícitos cambiarios también. Ya esa ley no existe. Sí. Por eso que puedes pagar en dólares en todos lados, porque no existe. Ya hace mucho tiempo. Pero con una jurisdicción penal. Era penal especial, sí. La ley es una ley penal especial. La jurisdicción penal especial, mutante, está conformada de la siguiente forma. Aquí no rige el Código Penal, aquí rige el Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces, lo que se aplica efectivamente es el COP, el Código Orgánico Procesal Penal, pero sustantivamente lo que se aplica es el Código Orgánico de Justicia Militar, porque solamente conoce de delitos de naturaleza militar, que ya vamos a estar más adelante en eso. En la primera instancia está conformada en Néstor Javier por el Consejo de Guerra. ¿Tú no crees que sería mejor? Bueno, ¿no tienes memoria idéntica? No, pues como no te veo tomando apuntes, me imagino que aquí tienes memoria idéntica. O sea, tengo por alguno algo así, una versión criolla de Sheldon Cooper. Solamente con escuchar y ver ya recuerdo exactamente todo. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Él no se dio cuenta de los últimos resultados. Por eso lo debo celebrar. Entonces, pues los últimos 2 partidos de Champions, la jurisdicción penal militar está conformada en la primera instancia, está el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra está idénticamente conformado como es un calco que fue copiado en la última reforma que se hizo en el Código Orgánico de Justicia Militar de la Jurisdicción Penal Militar Ordinaria. Es decir, el Consejo de Guerra cuenta con los juzgados,
de primera instancia penal militar en funciones. Entonces tenemos de control, igual de juicio, y finalmente de ejecución. Pero se denomina Consejo de Guerra. Se está conformado por esos tribunales. Juzgado en primera instancia en lo penal, Consejo de Guerra, en funciones de control, o en funciones de juicio, o en funciones de ejecución. La segunda instancia, lo que sería el equivalente a la Corte de Apelaciones, está conformada por la Corte Marcial. La Corte Marcial. La Corte Marcial también se divide en salas. Sala 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Corte Marcial en principio conoce de la apelación de las decisiones de los tribunales del Consejo de Guerra. Pero si el delito ha sido perpetrado por alguien a partir del grado de coronel, no conoce el Consejo de Guerra, sino la primera instancia en la Corte Marcial por la jerarquía. Lo que sucede que si es un coronel va directo a la Corte Marcial, pero si es un general, antes de ir a la Corte Marcial, de conformidad con el numeral 3 del artículo 266, los generales gozan de la prerrogativa procesal del juicio de mérito, igual que el caso de los almirantes. O sea, todo el generalato, estamos hablando de generales de brigada, generales de división, mayor general y general en jefe. En el caso del almirantazgo, estamos hablando de contraalmirante, que es el equivalente a general de brigada, vicealmirante, que es el equivalente a general de división, almirante, que es el equivalente a mayor general, ¿no? Y almirante en jefe, que es el equivalente a general de jefe. La primera instancia, una vez que la sala plena del Tribunal Supremo ha declarado con mérito el enjuiciamiento, pues ellos tienen el privilegio de la prerrogativa procesal de juicio de mérito, que es una innovación constitucional, es una que lleva la Constitución del 61, ellos no tenían fuero. En el caso de los generales, los militares no, pero el alto mando sí tiene un fuero, que es de la prerrogativa. Entonces la primera instancia iniciaría aquí, en la Corte Marcial, que se divide en sala. Y luego, por encima de la Corte Marcial, se encuentra la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sabes qué le digo? Carlos. Chao, pero un momento, perfecto. Apenas escuché la canción yo dije, va a entrar. Oye, pensé que era un teléfono aquí, pero ¿Ah? pensé que era un teléfono. El sonido ya está triste. Ajá, ¿qué sí va a pasar? No sé cómo. Yo pensé que era. ¿Para qué? ¿Cómo se arrecha si ayer en Porque ayer ganaron. 6-1, y el último partido el Barça perdió contra el Real Sociedad? O sea, va a estar feliz. Este quería celebrar el viernes por la Supercopa esa de mierda, digo. De hecho, tiene que hoy ganar con diferencia de muchos goles. Pero en Champions. Seguro en Champions. No.
Ellos están haciendo, o sea, ahorita están en el playoff, pues, pero la diferencia de goles es lo que Ojalá los eliminen eso, no. la que juegan contra la Estrella Roja. Claro, tienen chance ahí para ganar. Es la vía plana. Responde la anécdota. O sea, los cheques que van a hacer Francia, cuando ganó el Barça en Madrid, nunca me dejó tanto. ¿Lo pasé por el Y cuando yo grupo? cumplo años, Bueno. hasta me publicaban en estado. Pero ¿cuál grupo? Imagínate. Hay una persona Ah, que yo ni siquiera pensé me que quería era muy feliz cumpleaños, publicando que estaba de gordo, ¿dónde estás? Hace que mierda. Exacto, está bien, Vale. eso es así. A mí antes me quería porque yo antes veía mucho fútbol y que eso, apenas había un partido en Madrid, yo lo comentaba todo por el No, Entonces después cuando metí un gol, ¿qué pasó? Y yo, bueno, y ahorita como no estoy tan pendiente del fútbol. Ya lo pasé. Sigamos el examen. La jurisdicción penal militar es integrante de la rama judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso público de oposición, al igual que los jueces de la jurisdicción penal ordinaria, estos también por concurso público de oposición. Entre las credenciales, habrá aprobado un examen, una entrevista que se les hace o que deberían hacerle, ¿no? Porque ahorita la mayoría de los jueces son provisorios. Deliberadamente, además, para que no tengan estabilidad, si no cumplen con las instrucciones que le dan, los pueden sacar argumentando que no son provisionales y que no son de carrera, porque si son de carrera no los puedes separar, sino incluyéndolo en un procedimiento porque tienen inestabilidad que está la ley. Pero bueno, ya hay luz al final del túnel, ya veremos otras cosas. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio, igual que el COP. Ya no hay sistema inquisitivo en Venezuela, sino sistema acusatorio, que es un sistema garantista, ¿no? Y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar, en Néstor Javier, que es la ley especial que rige la materia, el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, vale, uno puede aceptarlo, pero realmente esa no es la acepción correcta del término, pupilo. La acepción correcta del término sería la perpetración, porque los delitos no se cometen, los delitos se perpetran, ¿no? Entonces, en el argot propio del derecho penal. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, fíjense que aquí está vinculando no solamente el Código Penal, sino nada más y nada menos que el Estatuto de Roma, del cual nosotros formamos parte. Que la interpretación de uno de esos delitos da lugar a que te envíen a la Corte Penal Internacional de Justicia, con sede en la área, ¿no? Y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por tribunales ordinarios. Es decir, si un miembro de la Fuerza Armada, no importa su jerarquía, perpetra un delito común, el delito común es un robo, homicidio, estafa, lesiones agravadas, dependiendo de la naturaleza del delito, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, violación, algo por el estilo, ¿no? No conoce la jurisdicción penal militar como algo. Él no puede invocar el hecho de ser militar para decir que tiene que conocer la jurisdicción penal militar. Si es un delito común, conocer la jurisdicción penal ordinaria como la de cualquier otro ciudadano. Si se trata de violaciones a derechos humanos o cualquiera del catálogo de delitos previstos en el Estatuto de Roma, que al fin y al cabo el Estatuto de Roma no es otra cosa que una ley penal internacional, ¿no? Que son delitos, crímenes de lesa humanidad, exterminio, genocidio, crímenes de guerra, tampoco conoce la jurisdicción penal militar, va a conocer la jurisdicción penal ordinaria.
porque la jurisdicción penal militar solamente limita su conocimiento a los delitos de naturaleza militar. Fíjense, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad será juzgado por tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Y la pregunta aquí es: ¿qué es un delito de naturaleza militar? ¿Y cómo se considera un delito de naturaleza militar? En principio, desde el punto de vista estrictamente normativo, es decir, viendo en de Sor Javier a lo que es el campo estricto del positivismo, si yo le pregunto el día del examen ¿qué es un delito de naturaleza militar?, usted me podría responder: hay una pregunta simple y otra compleja. El profesor, bueno, en principio, desde el punto de vista objetivo, un delito de naturaleza militar es aquel que se encuentra previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. O sea, si está en el Código Orgánico de Justicia Militar, automáticamente ya es un delito de naturaleza militar. De naturaleza, no de naturaleza. ¿Cómo es, Henderson? ¿Ah? De naturaleza. ¿Ah? De naturaleza militar, porque está en el Código Orgánico de Justicia Militar. Ahora, la pregunta que realmente a nosotros nos interesa como profesionales, en el caso mío como profesional del derecho y ustedes como futuros profesionales del derecho, además de la primera universidad del país, de la casa que vence la sombra, es cuál es el criterio, porque el día de mañana, si ustedes le realizan como abogados una propuesta no para realizar una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, por ejemplo, si ustedes, algunos de ustedes tienen inquietud por la jurisdicción penal, quiere dedicarse al área del derecho penal en técnica legislativa, que además es importante que el abogado conozca en técnica legislativa y deja una buena remuneración, ¿no? La elaboración de proyectos, normalmente de leyes, de códigos, la realizamos, somos los abogados que se lo presentamos, que estamos allí que estamos allí elaborándole los proyectos para que luego sean presentados por los diputados o por el Ejecutivo. Y se cobra bien, que es lo más importante, porque yo lo estoy formando a ustedes para que ganen dinero. Lo estoy formando aquí gente para que tenga una fundación muriéndose de hambre. Yo lo estoy formando a ustedes para que sean exitosos y hagan dinero. Lícitamente. No robando ni contrabandeando por tal ni oro ni nada, no. El ejercicio de un profesor. La profesión no es una profesión vintage en el mundo, igual que los médicos facturables. Normalmente son una profesión élite. ¿No? Claro, en un mundo capitalista donde el dinero se toma en cuenta como debe ser, tomando en cuenta el esfuerzo. Si se va a hacer la izquierda, todo es ruina, no importa. No hay nada. Medicina, ruina. Derecho, ruina. Bueno, no hay derecho. Comunicación social, ruina, porque no hay libertad de expresión. Entonces, para eso lo formamos. Las universidades élite forman líderes, entonces formando liderazgo en esta área. Si ustedes lo contratan el día de mañana porque se dedican al área del derecho penal, en cuestión de que tienen que saber de técnica legislativa, que es importante saber de técnica legislativa, entonces la primera pregunta que tiene que hacerse es, en una eventual reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, si voy a incorporar o suprimir algún tipo de delito, establecer un nuevo catálogo de hechos punibles, que es la acepción correcta del término. Recuerden que el hecho punible se distingue en delitos y faltas. En el caso nuestro, que adoptamos el sistema bipartito, ¿no? De derecho punible. Pues si nosotros adoptáramos el sistema tripartito de derecho punible, ya tendríamos crímenes, delitos y faltas. Pero no es el caso venezolano hasta ahora. Nosotros adoptamos, igual que los franceses, ¿no? El sistema bipartito de derecho punible. Un delito de naturaleza militar, para que el delito pueda ser tipificado como de naturaleza militar, debe cumplir unas condiciones. Uno,
debe estar perpetrado por un miembro de la Fuerza Armada Militar, porque si es una Fuerza Armada, porque la policía es una Fuerza Armada, pero no militar. Que sea perpetrado por un funcionario, por un efectivo de la Fuerza Armada. En el ejercicio de su función, es decir, el delito lo perpetró, y esto es importante, porque si es un efectivo de la Fuerza Armada, pero no está en el ejercicio de su función, es decir, él es activo, no estoy hablando de retirado, él es activo, pero el delito que perpetró no tiene nada que ver con sus funciones como militar, no es un delito de naturaleza militar, es un delito común. Yo puedo ser mayor del ejército, pero si yo soy mayor del ejército y soy el jefe de una banda que se encarga de robo de vehículos, yo no puedo argumentar el día de mañana que eso es un delito penal militar, no es un delito común. Tú lo que eres un mampón, un malandro, que eres jefe de una banda y casualmente tu oficio, que pudiera haber sido médico, abogado, odontólogo, ingeniero, arquitecto o colector de focuca, ¿no? O zapatero, eres jefe de una banda de robo de vehículos. Entonces, el delito tiene que ser perpetrado por un efectivo militar en el ejercicio de su función. Es decir, se trata de un efectivo militar que, por ejemplo, está al frente de un comando fronterizo y en el ejercicio de su función, él sabe y permite, por ejemplo, el contrabando. A través de, bueno, se materializa la concusión por la vía del soborno. Y él deja perfectamente que sea un contrabando ordinario o contrabando de extracción, cualquiera de los dos. Entonces, que sea perpetrado por un efectivo militar en el ejercicio de su función. Cuando está en el ejercicio de su función, no es penal militar. 2. Que el delito haya sido perpetrado en instalaciones militares. Si el delito fue perpetrado en una instalación militar, obviamente es un delito de naturaleza militar. Aún, incluso, que se suele debatir en el derecho penal, lo debaten los penalistas, pero hay un sector del derecho penal que sostiene, a pesar de lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe que los civiles puedan ser procesados en la jurisdicción penal militar, no obstante, si el delito se perpetra en instalaciones militares, hay un sector de la doctrina que sostiene que aun cuando sea perpetrado por un civil sin instalaciones militares, es un delito de naturaleza militar. O que el delito haya sido perpetrado por un efectivo militar contra otro efectivo militar. Es decir, entre miembros de la Fuerza Armada se considera que es un delito penal militar. Entonces, si cumple con uno de esos supuestos, pues son alternativos, o con los tres, porque son concomitantes, entonces tú puedes incluirlo dentro del Código Orgánico de Justicia Militar como un delito penal militar. Y al ser un delito penal militar, conoce la jurisdicción penal militar, que es una jurisdicción especial prevista en la Constitución. Pues no es que existe solo por el hecho de que esté prevista en el Código Orgánico de Justicia Militar. Es que no importa, más allá de lo que diga el código, es que está en la Constitución, para cualquier cosa tendría que modificar. Pero ya no un fuero, es una jurisdicción especial. Pregunta de examen. Todo lo que he dicho. ¿Me he explicado con claridad? Entonces, la competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar. Ya explicamos cuáles son los criterios para que un delito, esos son los criterios, lo que acabo de explicar, para que un delito sea considerado de naturaleza militar, los criterios.
La ley, finalmente, por eso también creo que lo leyó ya Anderson Javier, O sea, ya no es un fuero, la es una ley, jurisdicción lo especial. relativo a las jurisdicciones Ya no es un especiales fuero, es una y a la jurisdicción especial. competencia, organización Digo, ya no es un fuero, es una jurisdicción en especial. cuanto no esté previsto en esta Constitución. ¿Cuál es? Hay, aparte de las disposiciones de naturaleza sustantiva con relación a la tipificación del delito en el Código Orgánico de Justicia Militar, hay también unas normas, unas disposiciones de naturaleza adjetiva. Y la jurisdicción penal militar es todo un sistema, porque no solamente son tribunales penales militares, sino que hay una fiscalía militar. ¿No? Eso no se guía por el Ministerio Público, sino que hay una fiscalía penal militar a cargo de un fiscal general penal militar, ¿no? Es un oficial de la Fuerza Armada. Y los fiscales penales militares son los que realizan la acusación, son los que se encargan de la acusación. Ellos tienen un sistema completo, incluso tienen defensores, hay una defensoría para los que no puedan pagar abogados privados, hay una defensoría pública para aquellos efectivos militares que no tienen los medios para costearse un abogado privado, que normalmente es preferible que sea un abogado privado especialista en materia penal militar, que conozca el asunto, aunque penalista pudiera perfectamente llevarlo a cabo también. Pero es una jurisdicción especial establecida constitucionalmente. Por supuesto, constituye una innovación. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Osman David. Profesor, tengo dos preguntas. La primera es al respecto de cuando un general perpetra un delito común, sigue gozando la prerrogativa de mérito del ejercicio de mérito. Y la otra es que estos funcionarios de la justicia penal tienen, imagino que tienen unos requisitos y son miembros de la Fuerza Armada obligatoriamente. O sea, estos jueces militares. Primera respuesta a la primera pregunta. La prerrogativa procesal del juicio de mérito, que está prevista para los miembros del alto mando en el numeral 3 del artículo 266, el de Javier Vallado y Carlos, allí es absoluta. Es decir, no importa el delito, sea común o penal militar, para tú poder procesar, para poder detener tú a un miembro, a un general, no importa el componente, a un general o su equivalente en la Armada, a un almirante, tiene necesariamente que esa detención sea autorizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante una sentencia que declare el mérito del enjuiciamiento. Si no es prerrogativa procesal del juicio de mérito, estás en presencia de un delito que es privación ilegítima de libertad, y lo que tiene que alegarse eso es en la jurisdicción del Tribunal de Control. ¿Qué es lo que hacen o venían haciendo en la práctica los cuerpos de seguridad del Estado cuando creían que un oficial de alto rango complotaba? Agarraban y realizaban una invitación. Y cuando estaba allí, y lo dejan salir, y le decía, pero esta detención es ilegal, el abogado es que no te quiere detener, estás invitado. Pero como invitado no te dejan salir. Ustedes no te dejaban salir como invitado, te llevaban a un lugar de reclusión. En el caso de los generales, el lugar de reclusión es distinto. No son celdas comunes, son una especie como de habitaciones pequeñas, pero tienen baño privado, en fin, tienen una cama modesta, pues, pero tampoco es que es un cámara, sino una cama allí modesta, tiene una habitación, tiene un baño privado, dependiendo del estímulo que tenga el funcionario, entonces incluso puede tener una cesta de fruta o algo por el estilo, le llevan la comida, todo eso, pero no puede salir. Pero aún así eso es una detención, eso es inconstitucional. Pero te dicen que tú no estás allí detenido,
sino que estás invitado por razones de servicio, porque eres persona de interés para la seguridad del Estado. Pero eso es contrario a la ordenanza. Con relación Que no a nos tu inviten. segunda pregunta, que tiene que ver Con los funcionarios de la justicia penal. para ser miembro, para ser juez penal militar, en principio lo que tienes que ser es solo abogado. Un civil pudiera ser perfectamente juez penal militar, no hay inconveniente. Normalmente hay una práctica, una tendencia a que sean militares que sean abogados, obviamente. Si eres miembro solamente licenciado en ciencias y artes militares, no vas a poder ser. Tienes que cumplir con el requisito de ser abogado, igual que para ser fiscal penal militar tienes que ser abogado, ¿no? Pero no hay óbice alguno, ni constitucional ni legalmente, para que un civil que tenga especialidad en el área pueda perfectamente ser juez penal militar o fiscal penal militar. O sea, no existe. Ahora, la práctica es que los hay, de hecho, pero no abundan. La mayoría suelen ser miembros de la Fuerza Armada. Incluso hay una práctica que no debería ser, que hay muchos que entran como civil y por alguna razón terminan solicitando la asimilación. Entonces los asimilan a la Fuerza Armada y le da una jerarquía que la asimilación depende del nivel de instrucción que tú tengas. Años de graduado, experticia en la materia, el número de posgrados que tengas, el prestigio profesional que tienes. Entonces te pueden asimilar y le da, entonces te pueden asimilar y puedes terminar siendo, de repente te asignan como mayor o como teniente coronel o como coronel, que normalmente la tendencia era normalmente que la asimilación llegaba hasta coronel. Hoy en día se ha dado de hace 10 años para acá una práctica inusual, que es que ya están generales asimilados, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, del capellán militar, la capellanía militar, que es un sacerdote. Normalmente los capellanes militares, algunos lo solicitan, otros no. Es un sacerdote que es cercano a la Fuerza Armada, el capellán militar, y le dieron rango de general. El tipo tiene rango de general de brigada y está ahí lo que es sacerdote. Está al frente de la capellanía militar y le dieron un rango de general. De general de brigada. Yo en lo personal no me confesaría nunca con eso. Yo soy 6.3. No, bueno, depende si siguen preguntando, no hay más preguntas. ¿Estamos claros? ¿Este no es como el agua? Entonces, avanzamos si no hay más preguntas con relación a la jurisdicción penal militar. Segunda atribución de justicia. Artículo 12. En el sonido, tienes que importar la voz, porque no te escuchan. ¿Te imaginas cuando yo te vea de abogado y vas a estar en un tribunal hablando así y el juez no te escucha? ¿Tú crees que puedes declarar por lugar tu detención? No, profesor, no creo. Tienes que escuchar. Entonces, tienes que importar la voz para que lo escuche yo y lo escuche su compañero. Sección segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 12. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará. César, ¿tú estás escuchando a Anderson? Con dificultad, dice César. ¿Ah? Me escucho, pero bajito. Hablar un poco más fuerte. Que imposte la voz, porque no puedes subir volumen, porque diga César que tú no eres un radio. Pero un individuo de especie humana, que el individuo de especie humana imposte la voz, no sube el volumen. Sube el volumen el radio o el televisor. Sección segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 12.2. El Tribunal Supremo de Justicia, en función en la sala plena y en la sala constitucional, administrativa, electoral, de casación civil, de coacción penal y De coacción penal, ¿quieres expresar? casación penal
estamos viviendo un tiempo de libertad, tengo la libertad de azotarte cuando me... Vuelve a leer Anderson. O que tú me estás buscando. ¿Quieres cerrarme en el proceso? ¿Ah? No, profesor. Sección segunda del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 2 y 2. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en sala plena y en salas constitucionales, político-administrativas, electoral, de casación civil, de casación penal y de casación social, cuyas integraciones y competencias serán administradas por... Determinada, hombre, determinada. Vuelve a leer. Sección segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 2 y 2. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en sala plena y en sala constitucional, político-administrativa, electoral, de casación civil, de casación penal y de casación social, cuyas integraciones de competencias serán determinadas por su ley orgánica. Por su ley orgánica. El artículo 262 constitucional, ya entramos en la rama judicial, ya es propiamente la rama judicial. La rama judicial en el Dr. Javier forma parte del sistema de justicia. Ahora, el sistema de justicia, ya lo vimos anteriormente, no se agota en la rama judicial, va más allá de la rama judicial. Ya terminamos lo concerniente, puedes sentarte ahí. Ya vimos todo lo concerniente del sistema de justicia, cómo está conformado el sistema de justicia, que hay hasta órganos que no son de la rama judicial, como el Ministerio Público, como el caso de los cuerpos, ¿no?, que tienen que ver con el 6CPC, por ejemplo, forma parte del sistema de justicia, que forma parte de la rama ejecutiva, que hay que ver instrucción penal, los abogados, el libre ejercicio, los ciudadanos que participan, sobre todo cuando existían en la ley la figura de los jueces y de los escabildos, forman parte del Ministerio Público, que es parte de la rama ciudadana del Poder Público Nacional, forman parte del sistema de justicia. Pero ahora entramos dentro del sistema de justicia, de la parte medular del sistema de justicia, en lo que es la rama judicial. Ahora, en la rama judicial, el artículo 12.2 se refiere al máximo tribunal de la República, ¿no? El órgano, digamos, más importante en materia de jurisdicción que tiene la República. Máximo tribunal de la República, que es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué decir del Tribunal Supremo? Del Tribunal Supremo tenemos que decir, antes de entrar al estudio del artículo 12.2, varias cosas. La primera de ellas que tenemos que decir es que hay una innovación de forma y de fondo en relación al Tribunal Supremo. Yo lo dije en la clase introito el año pasado, que fue nuestro primer tema, ¿no? Cuando nos referimos a la rama judicial, ahí le faltó también. Trabajamos de servicio. Lo siento, profesor. Que es que la innovación de forma se debe al cambio de denominación del órgano. Nosotros pasamos de la Corte Suprema de Justicia, que era lo que teníamos bajo la Constitución abrogada del 23 de enero del 61, al vigente Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso tampoco es algo inédito en la historia de Venezuela. En la historia de Venezuela nosotros primero tuvimos una Corte Suprema de la Confederación de los Estados Unidos de Venezuela. Después que desapareció la Corte Suprema, tuvimos la Corte Federal. Después de la Corte Federal y paralelamente a ella se creó la Corte de Casación. Entonces tendríamos dos cortes. Una de la Corte Federal, que tenía que ver con asuntos de lo que hoy denominaríamos el contencioso, y la Corte de Casación para asuntos de derecho privado y derecho penal. Luego, a finales del siglo XVIII, se fusionaron y pasó a denominarse Corte Federal y de Casación.
Y la Corte Federal de Casación operó hasta la década de los 70, mediados de los 70 del siglo pasado, donde bajo el imperio de la Constitución del 61 se creó la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, que es la última, estaba conformada por 4 salas. Una sala plena y 3 salas especiales. Esas 3 salas especiales eran, en primer lugar, la sala político-administrativa, que conocía de la jurisdicción contencioso-administrativa, contencioso tributario y el contencioso electoral. Todo eso conocía la sala político-administrativa. Luego estaba la sala de casación civil, mercantil y del trabajo, que era el nombre que se denominaba, que fundamentalmente tenía competencia para conocer vía recurso extraordinario de casación en un principio de todo lo que tiene que ver con la jurisdicción civil, la jurisdicción mercantil, derecho del transporte comprende tránsito terrestre, derecho aeronáutico y derecho aéreo. El que me diga derecho aéreo en el examen oral o me lo escriba en el escrito, lo aplazo. Ya automáticamente va directo a reparación. No existe derecho aéreo. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Se denomina derecho aeronáutico. Derecho aéreo, ¿qué es? Derecho al aire. Y está el derecho marítimo, que también lo conocía la jurisdicción, la Casa de Casación Civil. Ahí sí se tiene que distinguir entre el derecho marítimo y el derecho del mar. El derecho marítimo es el área del derecho privado, mientras que el derecho del mar es el equivalente al área del derecho público. Son 2 cosas distintas. También conocía la sala de casación civil, porque era civil, mercantil y del trabajo, de la jurisdicción laboral, de la jurisdicción de menores, y conocía de la jurisdicción agraria. Todo lo que tenía que ver con esas áreas era una competencia de la sala de casación civil. Y finalmente teníamos la sala de casación penal y salvaguarda del patrimonio público, que conocía única y exclusivamente la jurisdicción penal, ya sea de la jurisdicción penal ordinaria, que tiene que ver con delitos previstos en la ley penal por excelencia de la ley penal general en Venezuela, en el Código Penal venezolano, o de leyes penales especiales, como es el caso, y sigue siendo de la ley orgánica de sustancias psicotrópicas, de la antigua ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, que hoy en día es la ley contra la corrupción. La ley contra la corrupción es una ley penal especial. La ley de robo y hurto de vehículos, por ejemplo. No existía la ley de delitos informáticos en esa época, pero hubiese existido, hubiese sido del conocimiento de la jurisdicción penal militar. De la ley antisecuestro y antiextorsión, ¿no? Que es una ley penal especial también conocida. De la denominada, por ejemplo, ley, en aquella época no existía, pero la ley Simón Bolívar, que es una ley penal, que la sancionó hace poco la Asamblea Nacional, que es una ley penal, bueno, esa ley constitucional contra el odio se la aplican a un gentío que tuitea o manda un WhatsApp o reenvía un WhatsApp, sobre todo será administrador de un WhatsApp, también va aunque tú no hayas estado ahí como cooperador inmediato. Eso es una ley penal especial. Eso lo hubiese conocido la jurisdicción penal, porque era sala de casación penal y salvaguarda del patrimonio. Y tenía la sala plena, que conocía de la juicio de mérito y conocía también de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, realizaba el denominado control concentrado de constitucionalidad y resolvía los problemas de jurisdicción. Esa Corte Suprema estaba conformada por 15 magistrados,
5 magistrados en cada sala, 5 en la sala político-administrativa, 5 en la sala de casación civil, mercantil y de trabajo, y 5 en la sala de casación penal y salvaguarda del patrimonio público. Todos reunidos conformaban la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que eran 15 magistrados. Había una junta directiva que estaba estructurada de la siguiente forma: un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario y un alguacil. Y en cuanto a la designación, eran designados por el Senado de la República por mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, para un periodo de 7 años en el ejercicio de su función, que era lo que los magistrados podían estar. 7 años, un septenio con posibilidad de ser reelecto, una elección de segundo grado, ¿no? En esa época, más una designación para otros 7 años. Eso cambió. Eso cambió. En cuanto a la forma, la sala. Escuela de Derecho. Todavía faltan 3 minutos. Yo debería haber terminado. No sé si usted sabe, como pupilo mío, muchos de mis colegas lo saben, muchos de mis alumnos cercanos, de mis preparadores lo saben. Yo tengo 5 semestres de psicología aprobados. Lo hice en estudio simultáneo. Cuando me llamaba la atención la jurisdicción penal y creí que iba a ser penalista. Después, bueno, terminé absorbido por el asunto de la política, me di cuenta que lo que era el derecho público, de lo cual no me arrepiento. Y dije, no, me estoy aquí, dejé la carrera, aprobada. Además, aprobada con un promedio de 17.50. Pase, profesor. Feliz año, muchachos. Feliz año. Y bueno, cuando en mi carrera de Derecho me dediqué a hacer el área del Derecho Público, de la ciencia política, que están hermanadas con el derecho público. Bien. Me saludo con él. Lo cierto es que estoy en escuela de derecho. Lo cierto es que a veces pienso que se debe haber terminado los estudios para tener paciencia y poder comprender mucho. No pudiera comprender más algunos aspectos. No sigo leyendo mucho sobre psicología. Pero altura, me fue de 30 años, cambió el penso. ¿Quieres que yo le inicie? El penso, no, el penso también, no empezaba a hacerlo, pero tenía que estar por el último tiempo. El tiempo mío está dedicado a producir. Lo único que yo hago desde el punto de vista filantrópico es la viendo psicología ahorita con no pasa un pueblo profesor. Pero fuera de ese acto de filantropía, lo demás todo tiene que sonar clic la caja registradora. Para vivir como me gusta vivir. Sobre la filantropía, imagínense ustedes. Profe, no lo está apurando. Estoy apurando, lo estoy diciendo que ya se acabó. Expliqué cómo estaba conformado. Tú me estabas apurando a mí. Sí, lo está apurando. Ajá. Pero eso quiere decir que me estabas apurando. Sí, se lo está apurando. O que me pero tú estás eres una informando. provocadora también. Estoy informando de que Ya ya está tengo- informando. Entonces,
Cuando yo pregunto el viernes, me dice, profesor, no vio cómo estaba conformado el máximo tribunal de la República en la Constitución abrogada. Falta que nos expliquen, porque estamos en el 12.2, cómo es ahorita, cómo está conformado ahorita, ¿no?, el máximo tribunal de la República y cuál es su composición y su conformación. Como nuestro segundo encuentro, lo que pasa es que feliz año.